Caso de EPS Saludco presentado por el grupo número 8 del Código de Ética de la IFAC NRC 1948. Antecedentes. El caso que se va a analizar en el presente video surge a raíz del desfalco más grande del sector de la salud en Colombia, realizado por la EPS Saludco, empresa que en algún momento perteneció a una de las 10 más importantes del país, debido a las ganancias y el manejo de los recursos. Tan importante en su momento fue la compañía que en los años 2003 y 2004 llegó a tener la cobertura en varias partes del país. Cuando se empezaron a presentar inconvenientes con la prestación del servicio, especialmente en las partes apartadas de la capital del país, lo que prendió las alarmas sobre lo que estaba pasando con la compañía. Además de esto, empezaron a demorar con los pagos a Fosiga, por lo que se estipuló que se empezaría a hacer una interventoría a la compañía. Durante el año 2011, la Superintendencia de Salud decide hacer una intervención forzosa administrativa a la EPS para intentar salvar la entidad sin afectar el servicio de los afiliados. Después de un proceso largo, la Superintendencia en el año 2015 ordena la toma y posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a Saludco, ya que la firma contralora Baker Riley Colombia presentó un informe en el que se estableció que la entidad tenía un patrimonio negativo superior a los 2.8 billones de pesos, por lo que su funcionamiento era inviable. Se estableció que los usuarios de Saludco pasarían a Café Salud y que la entidad tenía una deuda con el sistema de salud de 1.4 billones. Fraude Saludco, antecedentes relevantes. Para ampliar la información decidimos ahondar en nuestra investigación visitando y preguntando a los principales actores de este dilema. Doctor, cuéntanos qué pasó con la EPS Saludco. Nos informa, en 1995 es fundada Saludco por el señor Carlos Palacino, iniciando labores en ciudades apartadas y en pueblos. En el año 98 se inaugura la primera clínica en Bogotá. Al mismo tiempo se crea más de 36 clínicas a nivel nacional. Luego, en el 2001, empieza la aceleración de cooperativas y luego compra la empresa Cruz Blanca EPS, así como Café Salud y las diferentes EPS y empresas conformadas por el grupo empresarial Saludco. Esta empresa empezó a desviar dinero en 1998 cuando decidió ampliar su red de oficinas y clínicas, utilizando los recursos de los aportes de salud. Adicionalmente, se informa que no realizó el pago correspondiente a los proveedores y todo el dinero que era facturado lo ingresaba en la contabilidad como utilidad. El presidente del Grupo Saludco, Carlos Palacino, invertía en altas bonificaciones para la junta directiva, viajes de trabajo, a los cuales llevaban acompañantes ajenos a la empresa. Todo esto se financiaba con el dinero captado por la entidad que era mal contabilizado. Hubo plata para todo: patrocinio de equipos y torneos de fútbol, baloncesto y golf, construcciones de colegios, compra de carros de alta gama, soporte para construir condominios campestres, entre otros. Por otro lado, y como agravante, se captó dinero de la salud pública, generando vacíos en este servicio fundamental. Estos recursos terminaron siendo de uso personal sin cumplir con el propósito legal de mejorar el sistema de salud. ¿Quiénes son los principales involucrados? Carlos Palacino, presidente; la señora María Carolina Lamos, vicepresidenta administrativa; Luis Alberto Medina, Jaime Chávez y las empresas Audi Group y Procesos y Transacciones P&T Limitada. ¿Cómo analiza el actuar ético de los profesionales de la contaduría pública en estos momentos coyunturales de crisis por la cual atraviesa el país? Actualmente es necesario que se reevalúen los planes de estudios de la carrera de Contaduría Pública con el fin de fortalecer la aplicación de principios, valores y códigos de ética para que los profesionales ejerzan su oficio de manera clara en medio de la corrupción que se vive en el país. Por otro lado, según estudios realizados en Colombia, la profesión contable se ha visto cuestionada por causa de escándalos financieros. Cabe resaltar que la responsabilidad del actuar ético no recae sobre el contador, sino también de la organización en conjunto.
En muchas ocasiones los contadores no cuentan con las garantías de independencia mental para desarrollar sus funciones, ya que priman los intereses personales y particulares de los empresarios. También es importante mencionar que en algunos escenarios las compensaciones monetarias por parte de los empleadores conlleva a que los profesionales rompan con su compromiso de dar fe pública y actuar bajo principios éticos, como lo de la integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observaciones de las disposiciones, competencia profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética para contribuir a una mejor sociedad. Motivaciones lleva a que el contador público desacate el código de ética que direcciona su actuar. Una de las causas principales es el factor cultural, pues cada día vemos cómo la sociedad ve normal y acepta el actuar de manera contraria a lo que dictan las normas. Otro motivo que consideramos pertinente mencionar es la presión social y laboral a la que se puede enfrentar un profesional de la contaduría por parte de sus superiores por el miedo de quedarse desempleado. La falta de educación ética es otro motivo importante, lo cual se debe implementar desde casa, principalmente para que el momento de actuar en cualquier situación prime por encima de motivos personales y ambiciones económicas que lleve al profesional a ejecutar actos ilícitos. Por último, y no menos importante, el desconocer las normas y principios éticos a los que debe ser fiel un profesional contable pueden conllevar a que ejerza su profesión sin medir las implicaciones de sus actos. En este tipo de situaciones, ¿sobre quién recae la obligación de prevenir el fraude? El establecimiento de medidas preventivas y la detección de fraude es responsabilidad de la gerencia de la entidad. A cargo de la auditoría interna está la evaluación de procedimientos y medidas preventivas tendiendo a detectar errores y fraudes que han sido dispuestos por la administración. De acuerdo con la NIA 240, responsabilidades del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros, los auditores son responsables de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros tomados en su conjunto están libres de errores materiales, ya sean causados por fraude o error. Las IAASB destacan y propone en términos importantes la necesidad de que el auditor, a raíz de la coyuntura del COVID-19, posea una mayor conciencia de posibilidad de existencia de fraude o error, teniendo presente que el escepticismo profesional es una prioridad de realizar procedimientos de auditoría. En este tipo de situaciones, ¿sobre quién recae la obligación de prevenir el fraude? Al identificar un fraude, el auditor tiene la responsabilidad de comunicar el asunto al nivel directivo apropiado. Sin embargo, si el personal involucrado en el fraude hace parte de la administración, debe remitirse al inmediato ante los encargados del gobierno corporativo. Además, no debe olvidar la responsabilidad que tiene de informar y detallar, en caso dado, las sospechas sobre fraude o error que le genere una parte ajena de la compañía. Además, si bien la responsabilidad principal de la prevención y detección de fraude recae en los encargados del gobierno de la entidad y la administración, no hay que olvidar que todos los miembros de la organización también deben asumirla. De acuerdo con los casos propuestos, ¿qué tipo de sanciones acarrearían los involucrados teniendo en cuenta la normatividad ética de los contadores públicos? Teniendo en cuenta el caso abordado de fraude Saludcop en noviembre del año 2012, la Procuraduría General sancionó con inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos y prestar servicios al Estado a Carlos Palacino porque utilizó en su beneficio más de 168.000 millones que salieron de los parafiscales. El 14 de marzo de 2014 se suspendió por un año, plazo máximo que permite la ley, a las sociedades Audio Group, SAS y Procesos sin Transacciones PIT Limitada, junto a sus revisores fiscales delegados y contadores de estas compañías. El proceso está en recurso de reposición. Un año después, noviembre de 2013, la Contraloría General de la República condenó a Palacino a pagar 1.4 billones y sancionó a otros 15 funcionarios de la extinta Saludcop y empresas afiliadas. En este proceso también fueron vinculados el señor Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, entonces vicepresidente financiero, e Ingrid Joana Pinto Gutiérrez, para la época directora nacional de contabilidad, procesos que también están destacando. Para ello, la señora Ingrid Joana tiene un tipo de sanción de suspensión, proceso jurídico número 3463, de acuerdo a la resolución 165,
Se le ejecutó el proceso el día 20 de noviembre de 2014, donde tiene una suspensión por 12 meses que inicia el 21 de noviembre de 2014 y finaliza el 21 de noviembre de 2015. Delitos cometidos. Como lo indica Rafaela Miranda Gallinos sobre el tema de su obra Delitos contra el Orden Económico, el delito financiero en especial implica desde luego una estafa en el orden de la buena fe de los negocios y la confianza pública, pero sus consecuencias indirectas son igualmente dañosas, pues retrae capitales que de otro modo se invertirían en actividades honestas, los desvía hacia otros fines y generalmente va asociado con la defraudación fiscal. Tal incidente indirecta es incalculable sobre el mercado de capitales y las finanzas públicas. Miranda, 1979, página 17. De acuerdo con el derecho penal, se tipifican fallas o irregularidades llamadas fraudes, abuso de confianza, hurto, estafa, fraude mediante cheque. Para esta clase de actuaciones delictivas, el Código Penal de todos los países los agrupan bajo el epígrafe de delitos contra el patrimonio económico. En Colombia, estos delitos se encuentran contemplados en el título octavo, en los artículos 239 al 269 del Código Penal. Utilización indebida de fondos captados del público. Artículo 315 del Código Penal. De acuerdo con lo anterior, se infiere que la norma señala que cuando sin autorización legal se destinan recursos captados del público para adquirir acciones o cuotas partes de otras entidades, cualquiera que sea su naturaleza, se incurre en delito en estudio. Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados, modificado por el decreto 4336 de 2008, artículo 316 del Código Penal. Este artículo busca sancionar a quienes captan recursos de público sin la debida autorización legal, tomándolo como un delito financiero de forma masiva o habitual. Artículo 397. Peculado por apropiación. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que se tenga parte o de bienes o fondos parafiscales o de bienes particulares cuya administración, tendencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 96 a 270 meses. Multa equivalente en valor de la apropiación sin que supere la equivalencia en 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Decreto 2920 de 1982. Delitos financieros.